Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 que está conformado por Eric, Jared y Leslie y su servidor Humberto. Los demás integrantes no pudieron participar en la exposición, pero sí me ayudaron haciéndola. Le vamos a explicar y exponer el PIA de la mecánica y el entorno. Les daré una breve introducción a lo que veremos en este trabajo. Hablaremos sobre la ley de la dinámica. Se enuncia recalcando explícitamente la equivalencia entre reposo y movimiento uniforme, dada la importancia histórica que tuvo el principio de relatividad. La segunda ley o principio fundamental de la dinámica se enuncia directamente considerando que el camino para su justificación ya ha sido recorrido, al menos en parte, en el bloque de introducción. Pues sinceramente hablaremos sobre las leyes y sobre la mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general, que es el tema principal de esta presentación. Mecánica, parte de la física que estudia los movimientos y el equilibrio de los cuerpos. Comprende la cinemática, la dinámica y la estática. Por sus métodos se divide en mecánica de los cuerpos rígidos, punto material, sólido, rígido. Mecánica de los cuerpos deformables, fluido, sólido, real. La mecánica clásica o newtoniana se aplica a los movimientos donde las velocidades son pequeñas en relación a la velocidad de la luz en el vacío. Dinámica es la rama de la mecánica que estudia los movimientos relacionándolos con las causas fuerzas que los producen objeto, conocidas las causas que producen o modifican el movimiento, encontrar la posición y velocidad para cada instante. ¿Qué es el movimiento de los cuerpos? Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando su posición cambia respecto de otro objeto o punto de referencia. Este objeto o punto será el sistema de referencia del movimiento. La trayectoria es la línea imaginaria que describe un cuerpo al desplazarse. Ahora les hablaremos sobre reflexiones de las actividades sobre las evidencias de la etapa 1, 2, 3 y 4. Aquí hablaremos de la fase 2 de la evidencia de la etapa 1. El tipo de movimiento que vimos es rectilíneo y este consta de ir en una misma velocidad, pero su posición en el tiempo es constante. En este tipo de movimiento la aceleración no existe y normalmente es nula. El tipo de gráfica que vimos es una gráfica contratiempo, es un gráfico que muestra las diferentes velocidades que puede adquirir un cuerpo en un determinado tiempo. En la gráfica que el objeto está moviendo a una velocidad constante. Vamos a bajar un poquito más para ver lo demás. También vimos gráfica de posición contratiempo o por sus iniciales X versus T, que es velocidad contratiempo. Se le denomina de esta forma por los desplazamientos no son instantáneos, sino que se realizan mientras transcurre el tiempo. Se facilita la descripción del movimiento al hacer un gráfico de posición contratiempo. En esta gráfica que ven un poquito aquí a la derecha, de velocidad versus tiempo, podemos observar cómo la velocidad del objeto va en aumento, ya que se observa cómo recorrió 2.28 centímetros en 3.14 segundos. Con estos resultados y con lo observado podemos terminar de verificar que la velocidad del objeto iba en constante aumento. Un ejemplo de ellos es cuando 6 centímetros a 6.28 en tan solo 14 segundos. Ahora vamos a hablar sobre aportaciones teóricas de la etapa número 2 de la evidencia. Primeramente, debemos recordar el concepto de la aceleración gravitacional que corresponde a Galileo Galilei como a quien demostró que los cuerpos, independientemente de su masa, cuando se dejan caer desde cierta altura conocida, describen un movimiento uniforme acelerado en línea recta hacia la superficie de la Tierra. La aceleración de la gravedad, después de que sea
medida en diferentes puntos de la superficie de la Tierra se considera que es 9.81 metros en 3 segundos al cuadrado. Sin embargo, en caída libre y tiro vertical el valor es negativo, es decir, menos 9.81 metros en 3 segundos al cuadrado, porque van hacia la superficie de la Tierra. Aquí les voy a poner un ejemplo, una definición de tiro horizontal. Se caracteriza por la trayectoria curva que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente al vacío. El resultado de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical que se inicia con una velocidad cero y va aumentando en proporción de otro cuerpo. Otro sería el tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos rectilíneos uniforme, componentes horizontal y el movimiento vertical, que se efectúa por la gravedad y el resultado de movimiento es una parábola. Vamos a seguir bajando. Aquí vamos a hablar sobre una reflexión sobre las respuestas de la evidencia de la etapa 3, que era sobre un trabajo. ¿Cómo varía la aceleración y la fuerza centrípeta directa o inversamente proporcional? ¿Por qué? Varía ya que se aumenta el radio haciendo que la aceleración y la fuerza centrípeta en el problema 2 disminuya, es inversamente proporcional ya que solo aumentó el radio. ¿Cómo varía la aceleración y la fuerza centrípeta directa o inversamente proporcional? ¿Por qué? La aceleración no se afecta en nada, pero la fuerza aumentó ya que se aumentó la masa. Es directa ya que se aumentó para que tenga la misma proporción todas las variables. ¿Cómo varía la aceleración y la fuerza centrípeta directa o inversamente proporcional? ¿Por qué? Inversamente proporcional ya que todas las variables se redujeron. Que es increíblemente bueno más que nada para saber cómo es la presentación gráfica, pero eso sí, no suelta números decimales, lo redondea y lo podemos amplificar como el problema 6. Aquí vamos a hablar sobre la evidencia de la etapa 4, unas reflexiones teóricas. Realmente fue un poco complicado ya que no sabíamos muy bien cómo hacer la tabla, porque a este tema no lo habíamos entendido del todo bien, pero después de que vimos las grabaciones nuevamente de las clases de la maestra Italia, pues ya pudimos ver más a detalle cómo es que lo explicaba y las fórmulas de la tabla, cómo se hacían y todo eso. También sentía que la andaba haciendo a la vez mal porque la profe había dicho que solamente tenían que ser números pequeños y a mí me salían como 2000, 3000 mayor y pues pensaba que estaba mal. Así que luego ya pues lo corregí y ya creía que estaba bien. Lo bueno fue que sí pudimos solucionar en equipo, cada quien hizo su parte y lo hicimos del todo bien. Realmente en este trabajo aprendí cuáles son las partes de la física que estudia la mecánica, ya que teníamos que investigarlo y para ello teníamos que leer, obviamente. Aprendimos muchas cosas sobre eso. En física clásica, movimiento mecánico es el fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos de un sistema con respecto a ellos o a otro cuerpo que se le toma como referencia. También las leyes de Newton son las que están presentes en estos tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Y luego obviamente los tipos de movimiento, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, cuando describe una trayectoria recta y uniforme y su velocidad es constante, el tiempo, es decir, su aceleración es nula. Vamos con la conclusión. En conclusión, es que la física se usa en muchas cosas. Por ejemplo, los balones nunca paran de rodar, incluso en línea recta. La ley de la inercia expone que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante. Otro ejemplo sería tu comida se mantiene fría en el
en la refrigeradora con calor. El paso de calor de un cuerpo frío a otro caliente no se producen de forma espontánea. Así lo especifica el segundo principio de termodinámica, la rama de la física que estudia la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Otro sería la relación entre lo que gastas en multas de tránsito y la aceleración. El acelerador es la palanca que nos impulsa a aumentar la velocidad del carro, aunque sepamos que no debemos hacerlo. La teoría la experimentamos a menudo y es fácil de entender. Si conducimos a una velocidad de 50 kilómetros por hora y después de 2,5 segundos aproximadamente el velocímetro cambia a 120 kilómetros por hora, se puede decir que la velocidad varió 70 kilómetros por hora en un parpadear. Y pues este es todo la presentación. Espero que les haya gustado. Y pues eso es todo. Eh, eh, y ya, espero que les haya gustado y a ver qué sale.